Radio 102.1 FM también. A quienes nos siguen a través de nuestros canales de YouTube y Facebook. Qué gusto, qué placer poder compartir con ustedes como cada mañana, en esta mañana de viernes, en donde tenemos siempre interesantes entrevistas para ustedes. Y ahora vamos a saludar, se encuentra conectado vía Zoom, Juan Pablo Rosales, él es miembro de la Asociación de Peatones en Quito, junto a quien analizaremos la situación de la seguridad vial en el Ecuador. Estimado Juan Pablo, qué gusto saludarlo. Gracias por aceptar esta entrevista para tratar este tema que estoy segura quienes están enganchados a nuestra señal consideran un tema de vital importancia porque la gente en el Ecuador no solamente muere producto de la violencia por parte de estos gatilleros, en algunos casos menores de edad o inimputables, y se pretende hacer una reforma a la ley para que puedan responder por sus actos, sino que también hay gente que muere a diario en los siniestros de tránsito, en las diferentes vías o carreteras del país. Yo quisiera preguntarle, porque seguramente usted las tiene, cifras que puedan mostrarnos cuál es la realidad de las muertes en el Ecuador fruto de esta causa, la inseguridad en las vías del Ecuador. Lo escuchamos. Buenos días, Luisa. Es un gusto compartir con usted y con la audiencia. Lastimosamente no tenemos buenas noticias en el tema de seguridad vial para nuestro país. Somos el país de Sudamérica con la más alta tasa de muertes viales. Por cada 100.000 personas están falleciendo 23 en muertes viales. Esto es más que el doble de nuestros países vecinos, más del doble de Colombia, más que el doble de Perú, el triple de lo que fallecen en Chile. Somos el país más inseguro en las vías y con mayor cantidad de fallecidos. Se calcula para este año que pasó, el 2024, que fallecieron un promedio de 11, casi 12 personas diariamente en las vías. Esto es una persona cada 2 horas que está muriendo en un choque o siniestro vial. Son datos que son estremecedores. Para niños y adolescentes es la segunda causa de muerte. Eso nos preocupa muchísimo. Nuestros niños no se mueren por enfermedades, se mueren en choques. Para varones jóvenes es la tercera causa de muerte. Los varones jóvenes son las personas que más fallecen en los siniestros viales entre 15 y 44 años. Y a nivel general es la quinta causa de fallecimiento en el país. Son más de 4.000 personas en total las que estamos perdiendo, además, innecesariamente, porque todas estas muertes son perfectamente prevenibles. Se está previniendo en todo el mundo, se está trabajando en prevención de siniestros en todo el mundo, con un costo humano altísimo. Hay familias que pierden a sus hijos, hay personas que pierden a quienes les sustenta, entonces quedan en la pobreza. Es un fenómeno social y económico muy grave y además se acumula cada año, ¿no? Cada año perdemos a 4.000 personas desde el 2019, que comienza este segundo decenio mundial de la seguridad vial. En lugar de reducir los fallecidos, tenemos como meta, y nosotros como Ecuador somos signatarios de ese convenio, reducir a la mitad los fallecidos. No hemos logrado reducir, están aumentando los fallecimientos, han aumentado en un 18%. Y esto, lastimosamente, no es un fenómeno solo en el Ecuador. Los fallecimientos están aumentando a nivel mundial por el tema de las motocicletas, ¿no? Que es un tema bien importante en el tema de la seguridad vial. Quienes están falleciendo más en nuestras vías son personas que viajan en motocicleta, ¿no? Que no tienen ese chasis para resistir un choque, pero que viajan a alta velocidad. Juan Pablo, esa es una de las aristas y es preocupante y sí, es triste, sobre todo porque vemos que en nuestro país, al menos así lo creo yo y seguramente usted tiene una información más precisa al respecto, no tenemos una cultura o una educación vial apropiada. Y yo le quiero preguntar, desde su opinión, ¿cuáles son, además de esto que he dicho que creo que es esencial, las causas por las que se dan estos accidentes? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué estamos
entre los países que tienen una mayor siniestralidad de tránsito, en donde muere la gente, de una manera tan terrible como la que usted señala, incluso con los índices más altos de la región. Sí, lastimosamente es así, solamente El Salvador y República Dominicana están por encima del Ecuador en toda Latinoamérica, ¿no? Somos el tercer peor país en Latinoamérica. Y la causa a nivel mundial, esto está comprobado, la Organización Mundial de la Salud ha venido trabajando en el tema de los siniestros ya desde el 2010 y conoce que los siniestros se comportan como una enfermedad. Hay ciertos factores de riesgo que son los que inciden en que una persona pueda sufrir un siniestro de tránsito mortal, ¿no? Un siniestro de tránsito que le cueste la vida o que le cueste una discapacidad, tener una discapacidad, una herida grave. Estos factores de riesgo son conocidos en todo el mundo y el más importante es la velocidad. Nosotros en Ecuador, comparados con el 2019, hemos logrado reducir los siniestros. Se han reducido de más de 23.000 a 20.000, 3.000 siniestros menos. Sin embargo, los fallecidos han aumentado de 3.500 a más de 4.000. ¿Por qué es lo que pasa esto? Porque los siniestros se están dando a una velocidad más alta, entonces son más mortales. Y esto es simple lógica, ¿no? Un choque a mayor velocidad es un choque que va a dejar mayor cantidad de fallecidos. Para resolver este tema no solo es importantísima la educación, que tiene que ser constante, tiene que ser permanente, tiene que darse por los canales oficiales, tiene que darse en campañas educativas para personas adultas, en todos los medios de información, porque uno se olvida, hay que recordarse continuamente este tema de las normas de tránsito, de utilizar el casco, por ejemplo, para los motociclistas, que salva la vida a más de 40% de personas en un choque. Los cinturones, que está comprobado que salvan la vida en la mayoría de casos, 80% de casos en un vehículo. Y los cinturones no solo para las personas que van adelante, sino también para los pasajeros que van en la parte de atrás. Los asientos retenedores para los niños, lastimosamente niñas y niños que no tienen estos dispositivos tienen más riesgo de fallecer en un choque. Entonces son todos estos factores de riesgo los que tenemos que ir resolviendo a través de varias aristas. Ya dijiste tú, Luisa, la educación, que es fundamental, pero también hay otras patas para armar lo que se llama un sistema seguro. El sistema seguro es un sistema en el cual los siniestros no se pueden eliminar. Hay personas que cometen errores, todos estamos propensos a cometer un error. Sin embargo, esos errores ya no nos tienen que costar la vida, ya no tenemos que fallecer. Entonces, para eso, ¿cómo se procede? ¿En qué se avanza? Tenemos por un lado la infraestructura. Cuando la infraestructura favorece la velocidad, las personas van más rápido y tienen más riesgo de fallecer. La señalización, que es parte de la infraestructura, ¿no? También tiene que estar al día, tiene que estar todo bien demarcado para que las personas no olviden, por ejemplo, la velocidad máxima a la que van, a la que tienen que ir, dónde tienen que parar, etc. El control, sin duda, es otra pata importantísima, ¿no? Tenemos educación, tenemos infraestructura, también se necesita un control que deje de lado ya el tema de la corrupción, que sea un control transparente. Incluso hay muchos medios tecnológicos que nos pueden ayudar en esto. Los tan polémicos radares que han sido utilizados lastimosamente por estas empresas de ciertos municipios del país con un mal modelo, ¿no? Que en vez de corregir comportamientos busca recaudar multas. Esto no debe ser así. Los radares tienen que recaudar cada vez menos multas porque la gente tiene que educarse para ir a la velocidad adecuada, bajo el límite de velocidad. Y está comprobado que incluso aunque los radares no cobren una multa, sean solo radares educativos que informen la velocidad a las personas, los siniestros se reducen cuando las personas se les recuerda, se les hace tener conciencia de la velocidad a la que están yendo. Entonces tenemos el control, la infraestructura, la educación, y hay otro tema que es muy importante, que es la normativa. Lastimosamente en Ecuador no hemos tenido durante estos
dos gobiernos últimos la promulgación del reglamento de la ley de tránsito. La ley de tránsito fue reformada en el 2021 y el Ejecutivo tenía 6 meses para presentar ese reglamento que aún no se ha presentado. Esperamos que ahora con esta nueva estabilidad política, este periodo a 4 años, ya se pueda presentar ese reglamento, se pueda emitir un reglamento que aclara las instrucciones de cómo tiene que hacerse este control, de cómo tiene que hacerse esta infraestructura, quién se hace cargo, porque son en su mayoría los gobiernos locales los que tienen que hacerse cargo de estos temas. La mayoría de siniestros se dan en las vías urbanas y ellos son los llamados a responder. Entonces tenemos la normativa, la infraestructura, la educación, el control, todas estas patas forman un sistema seguro. Está comprobado esto que funciona en todo el mundo. Hay países que han logrado, ciudades que han logrado reducir su índice de las vías aplicando todas estas medidas. Juan Pablo, sí, te escuchaba y venía reflexionando y no sé si me alcanzaste a ver, te hacía seña el teléfono. Esta es otra de las razones por las cuales también hay muchos accidentes de tránsito en donde muere gente inocente. Yo creo que el tema de la educación es vital. Creo que el tema de la reglamentación a la normativa jurídica obviamente también es complementario, es necesario, pero yo aquí también quiero, y seguramente tú lo vas a complementar, porque antes que periodista yo también soy una ciudadana, yo también conduzco, ¿verdad? Yo creo que aquí también es un tema de tomar conciencia. Esas cifras que tú nos has compartido son espeluznantes, ¿verdad? Y sí, es terrible y es doloroso porque definitivamente se pierden vidas valiosas por la irresponsabilidad que tenemos. Y miren que me incluyo para que nadie vaya a decir, vea, doña Luisa nunca habla por el celular mientras conduce. No crean, a veces a mí también se me pela un cable y se me pasa por alto. Y no es que esté bien. A veces hay una emergencia, pero para eso tenemos que orillarnos y atender la llamada si es de emergencia. Pero sí he visto, y me aterra, cuando voy de copiloto y el que conduce, no sé cómo hace, no sé si tiene el volante automático, pero está que chatea y chatea y chatea, ¿verdad? O está igual con los benditos audífonos y el Bluetooth conectado al vehículo, pero igual la persona se distrae. Y entonces el que va al lado va aterrado y a uno hasta, no sé si por reacción, uno tiende a tomar el volante porque dice, este está entretenido en el teléfono y va feliz de la vida, y por el uso de este bendito aparato que nos ha venido a cambiar la vida, sí, para muchas cosas buenas, pero también la ha trastocado para el mal, donde la gente solo vive así, definitivamente también es una causa de los accidentes de tránsito. Entonces, yo sí creo, Juan Pablo y amables oyentes, que esto también es un tema de una toma de conciencia de parte de nosotros. Y seguramente tú eres padre, yo soy mamá, para los papás y las mamás, sobre todo para los más jóvenes, porque los más viejos somos más conscientes de alguna manera, pero para los más jóvenes que tienen hijos chicos, que tienen que vivir para ellos, para cuidarlos, para protegerlos, por el amor de Dios, tomemos conciencia de que alguien nos espera al volver a casa, de que a lo mejor si un peatón va por la calle y si usted va en estas, lo va a arrollar y a lo mejor lo mata. Terrible. O en el peor de los casos, lo deja lisiado de por vida o quién sabe en qué condición o circunstancia. Esa persona, ese peatón también tiene familia que lo espera en su casa. Entonces, yo creo que este es un tema de toma de conciencia también, más allá de la educación vial, más allá de la reglamentación a la normativa jurídica, es de tomar conciencia, porque no creo que aquí alguien se levante y vaya a conducir y diga, definitivamente me apesta la vida, no quiero vivir, así que me voy a accidentar. No, por andar distraídos, por andar elevados, por este bendito aparato, Juan Pablo. ¿Cuántas veces no hemos escuchado de casos de conocidos, de allegados, de algún amigo o de alguien que dejamos de ver? No, si se mató. ¿Y cómo así? Es que iba en el teléfono.
¿O no? Sí, Luisa, bueno, hay muchas cosas que puedo comentar de lo que acabas de decir. Te agradezco mucho por tus comentarios. En verdad, es la primera causa de siniestros, los distractores. No solo el teléfono, ahora incluso me parece increíble que los mismos vehículos vengan con una pantalla que se pueda utilizar en tiempo real. Muchas veces también este tema de estar viendo el GPS por donde uno va, de no querer conectarle la voz, que es una ayuda, pues porque uno tiene que estar con los ojos en el camino. Esto es muy importante, con los ojos en el camino, y por eso yo te agradezco muchísimo también por esta entrevista y por este espacio, porque es muy importante que hablemos de estas cosas, que la opinión pública pueda hablar de estas cosas. Nosotros somos organizaciones que venimos años trabajando en esto, estamos investigando constantemente. Los datos que te traigo yo son datos del INEC, datos de la Agencia Nacional de Tránsito. Tenemos las bases que ellos tienen con los siniestros de todas las ciudades. Entonces, estamos empapados de esta realidad, y es precisamente nuestro trabajo es difundir este tema, ¿no? Que la gente hable de este tema, que las personas que están conduciendo y escuchándote bajen un poco la velocidad, que las personas que nos están viendo en la casa se pongan a reflexionar un poco acerca de esto. Es un fenómeno tan grande que, tal como dices tú, hay muchas, yo creo que todos nosotros conocemos a alguna persona que ha sufrido un siniestro de tránsito, y aquí es importante contribuir a cambiar este término de accidente de tránsito por siniestro de tránsito, porque un accidente es algo que no depende de uno, es algo que depende de un factor externo, de por ejemplo un derrumbe o se cae un árbol. En la Agencia Nacional de Tránsito apenas el 2%, 1.98% de siniestros en el 2024 se dieron por estas causas accidentales. El resto, el 98%, se pudieron prevenir. Y esto es un mensaje muy importante y muy potente. Las muertes viales se pueden prevenir, y tiene mucho que tiene que ver con lo que hablabas tú, generar esta conciencia. Nosotros no conocemos estas vías, estas cifras, ¿no? que las muertes viales nos están dando, y no solo los fallecimientos. Como decías tú, las personas heridas son más de 18,000 al año. 18,000 personas que resultan heridas en siniestros. Muchos de ellos, tal como decías tú, terminan con una discapacidad, lo cual incluso representa una pérdida económica para nuestro país. Se calcula que los países de Latinoamérica pierden entre el 3 y el 5% de su Producto Interno Bruto en estos costos sociales de los siniestros, ¿no? Tanto en atender a los heridos, como en lo que se pierde económicamente por los fallecidos o por la discapacidad de las personas heridas en los siniestros. Esto equivale más o menos a 3,000 millones de dólares, entre 3,000 y 5,000 millones de dólares al año, que está pidiendo nuestro país por un tema de los siniestros. Si nosotros invertimos tanto en infraestructura como en un buen control, que busque corregir las conductas, que no busque recaudar multas, en este tema educativo, hacerlo con más fuerza. El Ministerio de Educación, estuvimos colaborando este año, ya elaboró unas inserciones curriculares de seguridad vial. No va a ser una materia, no se va a tratar una materia, pero se van a analizar temas de seguridad vial durante toda la formación, desde la primaria hasta la secundaria, de primero de básica hasta tercero de bachillerato. Y, ¿Perdón? No, no, no ha hablado. Estaba escuchándote, Juan Pablo. Sí, lo que te contaba es el tema de que ahora ya se está insertando en el currículo el tema de la seguridad vial, y esperamos que las guías de los profesores sean ya elaboradas pronto y se comiencen a capacitar a los profesores, porque es fácil incluir esto en el currículo. Por ejemplo, para analizar un choque, uno lo hace analizando, hablando en la materia de física sobre el tema de la velocidad. Juan Pablo, otro tema, y aquí ya que estamos hablando de esto siempre, y se me vienen a la mente situaciones que veo, no sé si en Quito ocurra lo mismo, pero aquí en Guayaquil, creo que el tema de la proliferación, ¿no? De las motocicletas, como bien lo señalabas, en donde sus conductores muchas veces llevan la peor parte, porque definitivamente no es lo mismo conducir
un auto, una camioneta, que una motocicleta o una bicicleta. Ojo, ahí también a veces los ciclistas, ni siquiera usando la ciclovía, muchas veces igual son víctimas de algún conductor desaprensivo que termina quitándoles la vida. Pero en el caso de los motociclistas, acá en Guayaquil, te decía, ocurre en muchos sectores, sobre todo en sectores muy populares, en donde la motocicleta pues es el medio de transporte obligado, ¿no? El que no tiene para comprarse un carro se compra una moto. Pero ¿qué es lo que pasa? Tiene que llevar a los niños al colegio y los llevan en la moto y llevan 2 o 3 chiquitines atrás, otro adelante, otro más adelante, y ya mismo se ponen un bebé en la cabeza y son motos pequeñitas, que definitivamente si va alguien a velocidad y se les va encima, no quiero pensar lo que pasa con esas criaturas y en hechos y episodios que ya han pasado. Pero ahí es donde yo hablo de la necesidad de tomar conciencia. Porque por mucho que yo tenga la moto y la quiera usar para llevar a los chicos al colegio, no creo que sea la forma más segura de llevar incluso a criaturas tiernas, que algunas no tienen ni 5 años y los llevan agarrando ahí de la cintura, van 2 o 3. Es una cosa inconcebible. O sea, yo no logro entender qué pasa por la cabeza de los papás de estas criaturas. Por el amor de Dios. Fíjate tú que ahí volvemos al punto de la necesidad de tomar conciencia y que, como bien lo decías al inicio de tu intervención, Juan Pablo, cuando te referías a que la motocicleta, porque es liviana y no tiene un chasis, no es más compacta, definitivamente si la persona va a exceso de velocidad y pierde por algún mal movimiento o algo lo distrae el control de su motocicleta, ahí es donde va a volar por los aires y termina, como ya hemos tenido que informar muchas veces, es doloroso para un comunicador y para todas las personas ver cómo hay gente joven principalmente que van en la motocicleta, mira, y se creen meteoro en la moto y, no sé, van escabulléndose, van haciendo zigzagueando entre los carros, toman altas velocidades y entonces muchas veces eso les cuesta la vida. Ese tema de las motos que tú tocabas se complementa con esto que te comento de papás y mamás que en la época escolar van con 3, 4 chiquitines de sus bebitos tiernos, exponiendo no solamente la vida de ellos, sino la de sus hijos, que deberían cuidarla y precautelarla, Juan Pablo. Y cómo les decimos a ellos, cómo les informamos, es muy importante hablar de esto. La peor idea que uno puede tener es llevar a un niño pequeño, a un bebé en una moto, es la peor idea que uno puede tener. Esto debería estar las ciudades llenas de carteles informando de esto, los medios de comunicación llenos de publicidad de esto. Es un tema de educación pública, como decías tú, ¿no? Generar esta conciencia en las personas. También hay otras aristas importantes en la seguridad de los motociclistas y es el tema del alto costo de los implementos de seguridad para ellos, ¿no? Nosotros estamos promoviendo que el COMEX elimine todos los aranceles. Estos implementos no son implementos baratos. Al momento, por ejemplo, un casco homologado cuesta entre 300 y $1,000. Cuesta más o menos lo mismo que una moto. Entonces una persona que apenas tiene para comprarse la moto va a resolver comprándose un casco de plástico de 40, 50, $80, $100, que no le va a proteger. Entonces nuestra propuesta es que incluso que quienes venden las motocicletas deberían hacerse cargo de este tema y vender la motocicleta, incluir en el precio final de la motocicleta un casco debidamente homologado que va a salvar la vida en el caso de, muchas veces en el caso de un choque para un motociclista. Las personas que van en moto, también cómo se están educando, en qué escuelas están aprendiendo a manejar en moto, a controlar su vehículo, a saber cómo moverse, a saber qué es legal y qué es ilegal hacer en la vía. Una motocicleta tiene que ocupar el mismo espacio que un vehículo motorizado. No puede estar zigzagueando, como decías tú, metiéndose
entre los vehículos cuando estamos detenidos en el tráfico, que es clásico, ¿no? Uno se para en la cola de vehículos y las motocicletas comienzan a pasar en medio de nosotros para adelantarnos, supuestamente para ganar tiempo, pero se han hecho los cálculos y en la ciudad no se gana, sobre todo en la ciudad, no se gana tiempo con la velocidad. Si es que uno está en una carretera libre donde puede mantener esa velocidad durante un tiempo determinado, obviamente va a ganar tiempo si es que va más rápido, no va a llegar más rápido, a más kilómetros por hora. Pero en la ciudad, con todo el sistema de semaforización que tenemos, es prácticamente imposible ganarle el tiempo al tráfico. Estamos sacando 2 minutos, estamos sacando 3 minutos de diferencia, poniéndonos en riesgo nosotros y nuestra familia. Es muy importante también que estas cosas se difundan. Hay gente que en verdad cree que yendo más rápido en las ciudades va a ahorrar mucho tiempo, pero más de 5 minutos no va a ser. Pero sí nos puede costar nuestra vida, la vida de nuestros hijos, porque los niños son más frágiles en un choque. Puede costarle también la vida a una persona mayor de nuestra familia. Hay un dato que es espeluznante en medio de estos datos de los siniestros y es que las personas que más son atropelladas, que más son arrolladas en nuestro país son los adultos mayores. Qué pena, qué pena. Personas de más de 65 años que obviamente ya no tienen la agilidad para cruzar una vía, para moverse rápido en la vía y que no pueden alcanzar a cruzar en el tiempo del semáforo y son arrolladas. Generalmente en estos cruces de avenidas grandes estamos perdiendo a nuestros abuelos, es increíble, es muy doloroso este tema y es un tema que tenemos que hablar, lo que tiene que hacerse público, que tiene que conocerse para, tal como decías tú, contribuir a esta toma de conciencia. Nosotros, después de conocer todos estos datos, después de trabajar todos estos datos, de haber hablado con las víctimas, de personas brillantes que se han perdido, de grandes científicos que se han perdido, deportistas de élite que han fallecido en su bicicleta por la velocidad, por el tema del alcohol, por manejar. Es increíble cómo las personas de nuestro país aún no han creado esta conciencia sobre el tema de manejar bajo efectos del alcohol. Eso es terrible, Es un tema sin muy duda. grave y que no se está sancionando como debería en la ley y en el COIP, ¿no? Las personas prefieren pagar, antes que ir esos 3 días a la cárcel, prefieren pagar una coima. Se necesita reformar este tema de las sanciones para hacerlas más efectivas y que las personas, a partir de estas sanciones, no vayan a pasar un mes de vacaciones en el retén jugando boli con el resto de detenidos, sino que en verdad tengan una rehabilitación en el tema del alcohol y que tengan una sanción que evite que vuelvan a cometer estas mismas contravenciones de tránsito. No existe este momento en el COIP la figura de la reincidencia en una contravención de tránsito. Uno le puede agarrar manejando borracho un mes a la cárcel, siguiente mes a la cárcel, siguiente mes a la cárcel y no pasa nada. Es necesario también endurecer las penas en el caso de la reincidencia para que las personas sean disuadidas de tener estos comportamientos. Listo, Juan Pablo, estamos ya, tenemos que cerrar y despedir el espacio informativo. Es sin duda un tema apasionante, pero ha valido bien la pena el poder escucharte, el poder saber de esas cifras que dan cuenta de cuántas vidas se pierden como consecuencia de los siniestros de tránsito, la irresponsabilidad también de muchos conductores y la falta de toma de conciencia. Seguramente habrá oportunidad para volver a conversar y profundizar un poco más acerca de esas reformas que hay que hacer en la normativa legal para poder sentar precedentes y que la gente deje de actuar alegremente cuando está de por medio el salvaguardar y el precautelar lo más valioso que tenemos, la vida. Gracias a Juan Pablo Rosales por su comparecencia esta mañana aquí en WQ Noticias. Te envío un fuerte abrazo, Juan Pablo. Gracias y buenos días. Un gusto, Luisa, muchas gracias. Gracias a todos por compartir este espacio y pueden seguirnos como Coalición Movilidad Segura en Instagram, en Twitter, para seguir profundizando acerca de todos estos temas y cómo podemos salvar vidas. Gracias, un abrazo. Y así estamos finalizando la presente entrega informativa en este día de viernes ya,
viernes 13 de junio. Disfruten su fin de semana en unidad de la familia. Si van a conducir, como ya lo decía Juan Pablo y se los dice esta amiga y servidora, háganlo con responsabilidad. Recuerden que siempre hay alguien esperándoles en casa. Les quiero mucho y que tengan un lindo fin de semana. Será hasta el día lunes. Sigan con la programación de WQ Radio. Buenos días.